Bienvenidos al canal Patología Médica del Embarazo. Hoy vamos a hablar sobre AH1N1 y embarazo. Mi nombre es Claudia Leal, soy médico cirujano de la Universidad de los Andes y residente del primer año del posgrado de obstetricia y ginecología. El tutor de la materia, el doctor Simón Isla. Vamos a hablar algo de historia, epidemiología, la taxonomía, la fisiopatología, cómo afecta la gripe H1N1 el embarazo, el tratamiento, las complicaciones, vacuna y diferencia con la actual pandemia COVID-19. Durante el siglo XX existieron 3 pandemias, todas causadas por genes del grupo aviar. En 1918, la gripe española, causada por la H1N1, que afectó 1/3 de la población total, causando de 50 a 100 millones de muertes. En 1957, la gripe asiática, causada por la H2N2, que causó de 1 a 4 millones de muertes. Y en 1968, la gripe de Hong Kong, H3N2, que causó de 2 a 5 millones de muertos. En la revista médica costarricense, que fue publicada de julio a septiembre en el año 2009, publican un artículo que lleva como título Influenza H1N1, un riesgo global, donde describen que existe otra nueva pandemia para el año 2009, esta iniciada el 24 de abril, donde el caso cero sucedió en Estados Unidos. Posteriormente, hay casos en México y llegando a contaminarse 214 países con casos confirmados por laboratorio. En esta pandemia se originaron más de 18.449 muertes. En otro estudio, publicado en la revista clínica de ginecología y obstetricia en el año 2012, titulado Influencia y gestación en los Estados Unidos, antes, durante y después de 2009, H1N1, describen que la pandemia del 2009 hubo un mayor registro de morbimortalidad prenatal, en la que con respecto a la de 1918 y 1957. Por lo tanto, las mujeres embarazadas presentaban 4 veces más riesgo de hospitalización que la población en general. Todo ello porque habían mayor muerte de gestantes con respecto a un 5% del 1% que afectó o falleció de la población general. Todo esto fue reportado a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC. La Organización Mundial de la Salud y la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos describen para el 1 de julio del 2009 que esta pandemia ha afectado ya con un total de 77.201 casos, llevando a 332 muertes a nivel mundial. Nuestro país, en alerta naranja, se encontraban de 51 a 500 casos. En Venezuela, para el 1 de julio del año 2009, había un total de 193 casos con 0 muertes. Y en nuestra estadística a nivel regional, tenemos que en el Hospital Central de San Cristóbal, en piso 7, las pacientes gestantes atendidas con sospecha de H1N1 para el año 2009 fueron 22 pacientes. 3 de estos casos fueron positivos, 19 negativos, y muertes maternas hubo 3 casos, lo que representaba un 13.64%. Para el año 2010, 5 pacientes, un caso positivo, 3 negativos y un caso pendiente, 2 fallecimientos por esta causa, lo que representa un total de un 40%. La taxonomía del virus es un virus de ARN de la familia Orthomyxoviridae. Tenemos 4 tipos de virus, 3 de ellos afectan humanos, el A, el grupo B y el grupo C. El grupo A, el B y el C tienen diferencias en su genoma, estructura, huéspedes, epidemiología y características clínicas, asimismo como similitudes, como por ejemplo el grupo A y el grupo B tienen 8 segmentos cada uno, a diferencia del grupo C que va a tener 7 segmentos. El grupo A y el grupo B van a tener hemaglutinina y neuraminidasa, mientras que el grupo C va a tener hemaglutinina y esterasa. Los huéspedes van a afectar el A y el C, los seres humanos y animales, mientras que el grupo B solamente se presenta en humanos. Siempre que hablamos de influenza, pensamos en gripe aviar y gripe porcina, y es que de aquí vienen las cepas del virus, que posteriormente van a afectar los humanos para así propagarse en toda la población, siendo la más vulnerable las mujeres gestantes. Este virus de la influenza, el subtipo AH1N1, tiene una cápsula que la podemos ver en esta microfotografía electrónica. Y asimismo podemos ver en esta imagen de modo esquemático cómo vamos a tener 2 glucoproteínas, la hemaglutinina y la neuraminidasa, que van a permitir la invasión de este virus.
Entonces, este virus, a través de lo que son las secreciones respiratorias, van a llegar desde la persona infectada a la gestante y esta puede estar junto a la persona infectada o a 4 metros de la misma y se puede de igual forma contaminar. Una vez que el virus ingresa al aparato respiratorio, vamos a tener anticuerpos de inmunoglobulina A, mucoproteínas y un aparato mucociliar que va a permitir la respuesta inmunitaria del virus, del organismo contra este virus. Y cuando esto no sucede, el virus lo que va a hacer es, va a utilizar la hemaglutinina que va a tener una cabeza y esta cabeza se va a unir a lo que son los grupos azúcares de ácido ciálico para posteriormente tener una endocitosis y invadir la célula y asimismo invadir esta célula. Entonces, una vez la endocitosis, en este esquema podemos ver, imaginémonos que este es el núcleo del virus, donde vamos a tener un ARN viral en sentido negativo y totalmente desordenado, que a través de una ARN polimerasa en ARN mensajero va a ser convertido en ARN de sentido positivo y totalmente organizado para posteriormente estas partículas víricas salir de las células respiratorias a través de igual forma de lo que es el ácido ciálico, pero esta vez utilizando la glucoproteína denominada neuraminidasa. Una vez fuera de la célula cilíndrica epitelial respiratoria, el virus se va a multiplicar de forma muy rápida y va a invadir el resto de organismos y el resto de órganos, para así causar una respuesta inflamatoria que puede llegar hasta la sepsis por una disregularización y una tormenta de citocinas. ¿Cómo afecta la gripe, la H1N1, el embarazo? Bueno, para responder esta pregunta debemos saber que durante la gestación ocurren cambios y una adaptación fisiológica pulmonar que va a estar dada por lo que es un aumento de la circunferencia de la pared torácica, en una elevación del diafragma de hasta 4 o 5 centímetros, un ensanchamiento de los ángulos costales y un incremento de la excursión del diafragma. E incluso va a haber un reblandecimiento del tejido fibrocartilaginoso del mismo. La respiración se va a hacer más diafragmática y van a haber cambios que van a ser producidos por cambios mecánicos u hormonales que van a permitir una modificación del volumen corriente de la ventilación minuto, pero no de la frecuencia respiratoria. Todo esto conlleva a un aumento en la ventilación alveolar, un volumen minuto y un volumen corriente mayor, para así terminar en un volumen de reserva expiratoria menor, un volumen de residual y una capacidad residual funcional mucho menor que una paciente no embarazada. De todas formas, también aumenta lo que es la capacidad inspiratoria y se sigue manteniendo lo que es el volumen de reserva inspiratorio. Entonces, todos los cambios del gasto cardíaco van a también a aumentar lo que es un consumo de oxígeno y llevando entonces a una disminución del flujo ventilatorio forzado, a un aumento de la resistencia pulmonar total, a un descenso de la capacidad de expiración forzada dependiente de densidad y a un aumento de la resistencia a las vías respiratorias menores de 2 milímetros de diámetro. ¿Qué sucede? La HN1, con todos estos cambios que suceden en el aparato respiratorio de la gestante, va a causar un descenso brusco de la capacidad vital expiratoria forzada, un descenso brusco del volumen expiratorio máximo en el primer segundo, conllevando a un broncoespasmo que puede ser muy severo. Entre otros cambios que suceden fisiológicamente sería el edema y la friabilidad de la mucosa, que todo esto se va a aumentar con la infectación del virus. ¿Cuáles serían nuestros criterios clínicos de sospecha ante una paciente gestante para pensar en H1N1? Bueno, es un inicio súbito donde haya al menos uno de los síntomas generales como fiebre superior a 38 grados, malestar general, dolor de cabeza, dolores musculares y además al menos de unos de los síntomas respiratorios dados como tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. En ocasiones también pueden aparecer náuseas y vómitos, pero tenemos también criterios de hospitalización y estos van a estar dados principalmente por una disnea intensa, vómito, diarrea, alteración de la conciencia, descompensación hemodinámica, una saturación de oxígeno menor de 90% y una amenaza de aborto o parto pretérmino según sea el caso. Tenemos que en la revista de Nueva Inglaterra de Medicina, ella
titula un documento Prevención y control de la influenza con intervenciones disponibles. Este artículo fue publicado en el año 2014, donde describe que las mujeres embarazadas y hasta 2 semanas después del parto pueden tener un mayor riesgo de complicaciones, y estas complicaciones podrían ser tanto maternas o fetales. Maternas por insuficiencia respiratoria aguda, neumonía, insuficiencia renal aguda, edema o embolia pulmonar, muerte, que va a estar representada en un primero y segundo trimestre de 23.5% y en el tercer trimestre de 32%, y a nivel fetal tempranamente de efectos del tubo neural. Taquicardia fetal asociada a la hipertermia, aborto, sufrimiento fetal agudo, parto pretérmino. Fiebre durante el parto es un factor de riesgo de convulsiones en el recién nacido, encefalopatías, parálisis cerebral y muerte. ¿Cómo diagnostico yo que la paciente tiene H1N1 y está embarazada? Bueno, lo primero es que tenemos dos formas de diagnosticarlo. Uno, a través de pruebas rápidas, que esta van a tener una sensibilidad de 40 a 70%, y la segunda es a través de una reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa. Esta tiene una sensibilidad de 10 a 80%, lo que significa que los resultados falsos negativos son comunes. Múltiples organizaciones se reunieron para poder categorizar los casos en las embarazadas y así limitar las infecciones de la misma y saber cómo tratarla. Entonces tenemos casos sospechosos, probables y confirmados, entendiéndose como caso confirmado la prueba confirmada para influencia H1N1, un caso probable la persona con dificultad respiratoria y una prueba confirmada de laboratorio positiva para el virus de la influenza, y caso sospechoso aquella persona con un cuadro febril respiratorio agudo que inicia dentro de los 7 días posteriores a un contacto con una persona o un caso confirmado, 7 días de haber viajado a un lugar o país donde haya un caso confirmado, o si reside en la comunidad donde hay uno o más casos confirmados. Una vez confirmado que la paciente tiene H1N1, ¿qué voy a hacer? Le vamos a dar un tratamiento. Este tratamiento, según el artículo publicado en esta revista de medicina de Nueva Inglaterra, en el año 2014, describe que con su título 2009 H1N1, influencia y gestación 5 años después, que los mayores riesgos de los pacientes se producen en gestaciones que están asociados a influenza. Entonces, en estas pacientes debemos dar un tratamiento antiviral, que son con los inhibidores de la neuraminidasa, en el inicio de las 48 horas a los síntomas. Entonces tendríamos de primera elección lo que es el oseltamivir, que va a ser de 75 miligramos 2 veces al día por 5 días, pero si la paciente pesa más de 40 kilogramos por metros cuadrados, debemos duplicar la dosis a 150 miligramos. De segunda opción tendríamos lo que es el zanamivir, que viene en presentación en inhalación, 2 inhalaciones 2 veces al día por 5 días. Todo este tratamiento asociado a lo que es paracetamol. Si la paciente se complica con una neumonía bacteriana, le voy a dar antibiótico, ceftriaxone, cefuroxima, clindamicina, y si es resistente a este, vancomicina. ¿Es seguro el tratamiento durante la gestación? Sería una de las preguntas que nos harían las mamás. Y es que este artículo nos responde esta pregunta porque describe que se dispone de más datos que son tranquilizadores con respecto a la seguridad de estos medicamentos durante el embarazo. Por lo tanto, sí. ¿Qué hacer en el parto y en el posparto? Bueno, en el parto, el personal que atiende este parto debe usar material de protección, careta, tapabocas, guantes, y con respecto al recién nacido, este debe aislarse de la madre, por lo menos 48 horas con la madre recibiendo el tratamiento antiviral, asimismo que se encuentra febril 24 horas después sin ningún medicamento antipirético y que tenga control de secreciones. Este neonato puede recibir lactancia materna. ¿Se puede prevenir la influenza? Sí, se puede prevenir, y todo ello a través de la vacuna. El Fluvirin es una vacuna monovalente inactivada. Está recomendada incluso por el Colegio Americano y por el Control de Enfermedades. Esta vacuna produce transferencia pasiva de anticuerpos al feto, reduciendo los cuadros de infección respiratoria. Un 29% en el primer trimestre, 36% en el segundo trimestre y 63% en el tercer trimestre. La madre se le debe indicar el cuidado de las manos, así mismo como el uso de tapabocas. Entonces, para terminar,
Tenemos 3 preguntas que nos las responde la Organización Mundial de la Salud en el artículo publicado en marzo del presente año titulado Influenza y COVID, similares y diferencias. Entonces, la primera de ellas es en qué se parece el COVID-19 y los virus de la influenza en la gestante. Tenemos 3 cosas. Las dos causan enfermedad respiratoria. Las dos pueden causar enfermedades desde asintomáticas leves, moderadas o incluso severas y llevar a la muerte. Y las dos transmiten el virus por contacto de goticas y fomites. La segunda pregunta sería, ¿qué intervenciones médicas están disponibles para los virus, tanto COVID-19 como influenza? Bueno, los antivirales para la influenza están disponibles, asimismo como la vacuna, mientras que para el COVID-19 no hay ni tratamiento ni vacuna disponible. ¿En qué se diferencia COVID-19 y los virus de la influenza en la paciente gestante? Bueno, en la velocidad de transmisión sería el punto de diferencia importante, ya que el COVID-19 es de 5 a 6 días y de la influenza es de 3 días. Y que la influenza representa una mayor mortalidad para la gestación, no encontrándose allí de igual manera con el COVID-19. Muchas gracias.